Don Andrés, ¿cómo amaneces? Bien, cómo va esta semana? Ombligo de Sú- semana. Súper bien, súper bien. ¿Cómo van Como las toda la cosas semana, nuestra cita de las de los mañanas. miércoles? Sí, 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 sí. Y que se ha convertido en un tema. Yo te he contado que ahorita es más lo que estoy caminando que lo que ando en carro. Y venía pensando, porque uno como que trae un tema y lo más bacano es que sale una cosa Sí, completamente diferente. además como no Eh, estamos libreteados, vos pensás una cosa, yo pienso otra. exacto, exacto. Y empezamos hablando de una cosa y llegamos a algo bien interesante después. Y me había dado cuenta que hay como un patrón en la música. Yo decía, quiero escuchar algo y sacarle algo, como un aprendizaje a eso que estoy escuchando para llegar a compartirlo. Eh, Me dejaste una inquietud gigante. No tuve el suficiente tiempo y me da algo de piedra con el jazz argentino de la semana pasada. De lo que No algo no me tenía acuerdo. registrado en mi cabeza que los argentinos fueran jazzistas. Em, Y entonces empecé como a buscar, tengo ahí, tal vez te compartí em, El un, artículo. un, un artículo sobre una serie de jazz argentino de los 50 que la tengo pendiente para ver, que de una vez hagamos la referencia aquí para que nos quede em, Registrado. grabada. Sí, espérate, yo busco nuestra conversación y Está. te digo cómo era que se llamaba o cómo es que se llama. Pero eh, me dio mucha sorpresa, me generó mucha sorpresa encontrar a Gato Barbieri. Ese Sí, señor que es saxofonista, yo lo tenía registrado en mi infancia en uno de esos discos que había en la casa de mis abuelos, en la finca de mis abuelos, y lo tenía registrado como también en la banda sonora de Último Tango en París, pero desconocía totalmente que era un tipo argentino. Me parecía maravilloso. Tengo una relación como del jazz latino y algo como pegado a Santana, algo ahí como de memoria auditiva, pero no tenía ni idea que el tipo era argentino. Me sorprendió gratamente esa, ese encuentro. mira, es Legado Pionero, el nombre de la serie. Y voy a mirar, me voy de una vez porque los argentinos tienen algo es que lo suben a, a YouTube rápido. A ver si de Esos pronto nos... 50. Sí, mira que está allá, está, y habla de Leandro Gato Barbieri. Y están los capítulos, ahí está la tarea. ¿Lo encontraste en YouTube? Bueno, Sí, del vamos a buscarlo en nombre YouTube y a lo gastarle puse ahí un... de una vez, ahí tenemos plan. Y es, o sea, de esa migración, porque cómo pudo haber llegado al... la música y muchas expresiones humanas tienen que ver con las migraciones. Sí, El fútbol llega a Colombia por Barranquilla porque era puerto, el rock llega a Inglaterra por Liverpool, que era puerto. A Buenos Aires llegan esta cantidad de italianos, de genoveses, porque era puerto, pero algo tuvo que pasar con... Estoy tratando de buscar la conexión Nueva Orleans en sí. Buenos Aires, que esa está dura, pero también ya como muy posguerra, empiezan a llegar unas migraciones a Argentina no exclusivamente marítimas. Ahí tenemos tarea, hombre, para investigar y conversar del tema en una próxima oportunidad. Pero me parece bacano, Andrés, más allá de nuestro ejercicio de podcast, la conversación que va surgiendo con temas nuevos que te van abriendo como un espectro a conocer o a descubrir vainas nuevas. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado em, con este ensayo, con este intento, con estas ganas de hacer el podcast,
que se tiraron los podcasts que yo oía, porque ya los oigo con otros oídos, intentando buscar ese santo grial que hay escondido dentro del podcast y antes era mucho más light la forma en la que yo los oía, disfrutaba las entrevistas, claro, y el entrevistado y demás, pero ya les analizo y el sonido y qué pasa y cuál es la pausa y si es con video y si es sin video y cuál es el lenguaje y qué temas llevan y si es invitado y los podcasts que no tienen invitados, sino que son los personajes solos, cómo hablan, se echan mucho cepillo ellos, no se echan cepillo, hablan de terceros. Pues me ha generado una forma distinta de oír los podcasts. Yo No sé creo si que es te ha como, pasado. mientras te escuchaba me acordaba de una anécdota muy personal y de la infancia, y era cuando acompañaba a mi mamá a buscar telas. Uno siempre pasaba por los almacenes de telas y los veía. Sí, Y hay unas que llamaban la atención, aquí particularmente en Bogotá, hablando de migraciones y asentamientos. En el centro, 2 cuadras arriba de la Plaza de Bolívar, hay un asentamiento libanés de telas y de vestidos de telas y de vestidos y de trajes para ocasiones. Y mi mamá, ese era el... Y a mí me pasaba algo que me gustaba pasar por ahí, ver las telas y verlos como las exhibían. sí, Pero cuando ya íbamos en la tarea de ir a buscar la tela, habían emociones y habían frustraciones. Esta era la que necesitaba, esta era su frustración si no encontraba la calidad. Y creo que lo que sucede ahora es que seguimos pasando por esos almacenes de tela y pusimos el nuestro, o estamos en ese intento de querer poner uno, que queremos ver dónde sale, dónde está esa tela y queremos llevar el nuestro. Que ya sí. cambia los ojos de quien está observando, los oídos de quien está escuchando. Andrés, generalmente se referencia a tu infancia y a tus papás. Tal vez yo oí alguna vez que ibas con tu papá a los almacenes de discos. También. ¿Cómo era esa búsqueda con él? Qué música Y era buscaba el hombre? el tema, mira que hace poco en un podcast escuchaba que para medir el grado de materialismo que tenías, te ponían en la siguiente situación. Hay un incendio avisado y usted solamente puede sacar algo material. Saca a su familia, Sí, pero puede sacar algo material. Planteaba esa pregunta el podcast y a quien estaban entrevistando hablaba del carro. mm, y a mí se me vino de frente los vinilos, de frente. No lo pensé, ya después yo decía, ya puedo sacar las fotos, ya puedo sacar comida, ya puedo sacar ropa, pero pues humanamente en lo que yo pensé fue en los vinilos. Y un contradictor podría decir, pero pues ¿para qué sacar los vinilos si en este aparatejo ya están aplicaciones con catálogos de 35 millones de canciones? ah, no es lo mismo. No te da la vida para escuchar todo Spotify. Pues que los vinilos tienen conmigo y tal vez contigo también una relación muy fuerte, una relación adquirida, inculcada por mi papá porque venía de su papá. Mi abuelo le deja a mi papá sus vinilos Sí, y se los deja sin manifestarle esa herencia. Mi papá era marino mercante y cuando él estaba en Lisboa, en una de el barco atracó y mi papá estaba ahí. Tenía 24 años y le llega un Marconi, estamos hablando de sí, 1964, diciéndole, Chucho murió, te esperamos, porque mi abuelo tenía un restaurante en Bogotá y por robarlo lo asesinaron. no puede ser. Entonces, quien era su mejor amigo, esa fue la despedida con su mejor amigo, mi papá vuelve a Colombia en el 74, 10 años después, y de una familia, esas familias paisas, bueno, que tú conoces, de muchos tíos, de muchos hermanos, de muchos hijos, eh, estaba en un rincón guardado los vinilos de mi abuelo para mi papá. ¿Tu familia es extranjera o es colombiana? La de tu Colombianos, papá.
¿Y colombianos. qué hacía tu papá en Lisboa? ¿Y por qué? Porque mi papá, y aquí se nos puede ir el podcast, No, pero, mi papá, mi abuelo era de Santa Rosa de Cabal. Mi abuelo era de ok, Medellín, realmente mi abuelo era de Medellín. Y mi bisabuelo compró unas tierras en Santa Rosa de Cabal, muy cerca a Pereira. Y se dedicaron a caficultura y algo de ganado porcino. Mm, Les tocó vivir la época de la violencia y mi ok, abuelo, al ver que, pues, que ya pasaban el río San Eugenio y veían cadáveres, que era el recorrido que tenían que hacer siempre hacia la escuela, mi abuelo dijo, yo no quiero esto para mis hijos y se vino a probar suerte a Bogotá. Se vino a Techo, ok, al pie del aeropuerto, que ahí era el aeropuerto, y se instala ahí con sus 9 hijos de aquel momento. Mi papá tendría 16 años, 1956, y empieza a trabajar en Everfit, sobre la carrera ok, séptima en el centro. Y de eso, pues fue el primer novio de mi mamá cuando tenía 20 años. Y tuvo una decepción amorosa, no creo que haya sido con mi mamá. Y se va a Bogotá, Medellín, vive en Medellín un tiempo del billar. sí, Hacemos un chico, listo, vamos a apostar 50 pesos de la época. Y mi papá se dejaba ganar. Y después pedía la revancha, pero entonces el otro ya le decía, no, apostemos 100 o 150. Y ahí sí le ganaba. Cuando ok. lo sacaron corriendo, te estoy hablando de un personaje de 20 años. Cuando lo sacan corriendo de Medellín, se va hasta Barranquilla. Y lo sacan Y corriendo porque se dieron cuenta, pues, claro, se dieron cuenta el tumbe. Se dieron cuenta el tumbe. Eso no vamos a romantizarlo. Se dieron cuenta del tumbe de mi papá. Y se va para Barranquilla. Pasa unos meses difíciles en Barranquilla. Y de Barranquilla va hasta Manaure, Manaure, Maracaibo. Y se instala en Caracas. Vive 2 años en Caracas, de jardinero de un congresista de Venezuela. Venezuela de los años 60, bollante, Ok, próspera. sí. Se cuadra en Caracas, vive con una persona en Caracas y estaba en La Guaira con esta persona. Y estas son historias que me contaba ya que mi mamá estaba dormida y nos estábamos tomando un trago. Sí, Eh, claro. sí, eso era, no. Algún día le dije que escribiera sus memorias. Me dijo, no, hasta ahí me llega el matrimonio. Usted quiere durar con papá y mamá Te vivos. quiere ver familia, cállese. Y peleó con quien era su pareja en ese momento y se monta en un buque de una naviera adjunta al Vaticano que se llamaba Grace Line. Se monta en el 66 más o menos, 64, no, 64 se monta. 64, sí, 65, 66 más o menos. Y está 6 años en alta mar, Sí, con todas las historias que te puedes imaginar que pudo haber contado, y por eso el hombre estuvo en Lisboa en el momento que se muere mi oíste, abuelo. Fue antes porque eso le dio en el 64, mataron a mi abuelo. Él se tuvo que haber montado al buque en el 63. oíste, Andrés, y al mejor estilo de bruto, pero decidido. Se montó en un barco y dijo, yo sirvo para esto y Te haga yo digo que qué. el primer millennial fue mi papá, andaba con una maleta de cuero que le cabían 6 mudas y empezó pintando autocorrosivo en el casco del buque. Y me contaba que ya cuando se bajó reemplazaba al capitán en el timón. Qué maravilla. Pero una Y era historia, carga, era barco de carga. sí, sí, era, O era barco, pues, pasajeros o lo que fuera. mercante, era carga, sí, no era, digamos, no era pasajeros, era más carga. Em, y fue una historia bacanísima, se aburrió en Puerto Nuevo, en Buenos Aires, y en Buenos Aires él había aprendido pelado a hacer lámparas con raíces de las que bota el El río, río. y aprendió a hacer lámparas, y ese fue el furor en Buenos Aires. Y volvió y tuvo una relación con una persona. Es que el amor fue el que lo quiso mover a mi papá. Hasta que encontró otra vez a mi mamá y se quedó quieto. Pero arma las lámparas, está 2 años, año y medio con esta persona. Se pilla que le pone los cachos con un amigo y les iba muy bien con lo de las lámparas. Y mi papá, como en su tusa, decide hacer muchas, muchas, muchas lámparas. Y en la Navidad del 72 le dejó donde vivían lleno de lámparas y desapareció.
y se devuelve por tierra a Colombia, quedándose unos meses en Brasil, y llega como en el 74 ya después de dar toda la travesía, y se encuentra con mi mamá, pero mi papá mamó gallo de los 20 a los 34 años. Pues mamó gallo no, hizo cositas, Hizo cositas, sí, pues que empleo hizo formal, que cositas. no sé qué, que tuvo corbata y que siguió Bueno, el parámetro de estudia, trabaja, jubílate tampoco. Aprendió a hacer cositas. sí, 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 ese hombre tenía ¿Oíste? Y entonces, mucho cuento. ¿por qué terminas vos caleño? No, yo soy, lo que pasa es que con Cali hay una vaina, yo soy bogotano, pero hay una Bueno, más allá de influencia donde naciste, porque sos hincha de del América, tenés un deje salsero, caleño, esposa tal. caleña, y, hay y una muy buena relación con los caleños y con Cali. Profesionalmente, Sí, mis mejores ¿ves? resultados han sido con Cali. Es una ciudad muy noble para mí y donde siento que el caleño tiene una personalidad bien particular, como de apertura, como de frescura. Es, es similar al costeño que la coge suave, pero en una frecuencia diferente. Y hay un pegue con Cali particular. Es una ciudad que me gusta mucho. Y mucha gente de verdad dice, pero es que usted es caleño. O tiene mucha influencia, sí, influencia caleña. Muy, muy vasta equipo, música, em, esposa caleña, pero no es Y la acento. cédula. Y acento, acento, ya no digo las uñas, sino las uñas. Sí, Pero y uno no sabe si algún día resulte uno por allá, pero, pero sí es una influencia bien, bien interesante. oíste, Andrés. Y claro, ya tu papá no iba a escribir el libro, ni iba a publicar nada, porque quedaba en evidencia pues toda Claro, su locura, pero con esa vena escritora tuya y con esa buena memoria que tenés, justificaría empezar a contar la historia de tu papá. definitivamente es algo y es algo que ¿Lo me, has pensado o no? mucho, mucho, y sabes que me cuesta a veces como el tiempo, pero digo, esto hay que hacerlo rápido, porque todo parte de la memoria, Sí, todo parte, y a medida que pasa el tiempo, pues me pasó con una canción que se llamaba De luto mi corazón, que es como pampera, como de los Cuyos, el cantante se llama Pedro Sánchez. Y cuando yo tenía una duda de una canción, pues yo le decía a mi papá, ve, ¿qué es esta canción que dice así? Mi papá dice tal, que era un tipo de muy buena memoria. Y duré muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo con la canción en la punta de la lengua. Y me llegó, dije, ah, es esta. Y hasta escribí en un cuaderno para que no se me... Pero así como me pasa con esa canción, me pasa con chistes de él, me pasa con historias de él. Em, y hay cuentos hasta que hay que llevarlos. Como es muy difícil pensar en un ecosistema o una familia colombiana que haya atravesado los 80 que no haya tenido relación con el narcotráfico. Mi papá trabajaba en Pedro Domecq y era uno de los mejores representantes de ventas de Domecq, exitosísimo. ok, Y tuvo una diferencia y se fue, peleó con Pichoto y se fue, que era su jefe. Y en ese momento de estar buscando, se aparece el que era el padrino de él, Humberto Zuluaga, por el que yo me llamo Humberto. Mi papá se llama Humberto por sí, él y yo me llamo Humberto por él. Una persona que tenía un almacén en Santa Rosa y se lo encuentra a mi papá en El Dorado muchísimos años después. Entonces mi papá, ¿qué hubo, padrino? Y ahijado, no sé qué, ¿para dónde van hoy? Para Estados Unidos. Y cuenta mi papá que llevaba como unos costales no muy grandes de café. Y sí, el padrino le dijo a mi papá que qué estaba haciendo, y mi papá le dijo, no, pues acabo de terminar, me desvinculé de Pedro Domecq, y el padrino muy amablemente le dice que un día lleven de esos talegos de café a Estados Unidos, que eso se vende muy bien, y le cuenta que era un método en el que, estoy hablando antes de que empezara toda esta persecución por las drogas, ujú, tenía una base de café,
tenía algunas libras de cocaína y encima tenía café. Y mi papá, entonces te estaba hablando ya de un man de 40 años con hijos chiquitos, sin puesto, Sí. donde la tentación era muy brava. Y el hombre dijo, no. Entonces, esa es también una de esas historias que debería ir en esas memorias si da por escribirlas. Em, Porque es que a uno le pueden decir, hijo, tienes que portarte bien, hay cosas buenas, hay cosas malas, y enseñarte a través como del diálogo. Mi papá también nos Del enseñó muy ejemplo. fuerte a través del ejemplo. Esa era la fácil. O sea, mi papá iba y hacía ese viaje y ya después volvía y cambiaba la situación económica nuestra, que no Sí. era mala, o sea, no te estoy diciendo que es que no comíamos, pero estaba atravesando un desempleo a los 40 años con hijos pequeñitos, Andrés, yo siempre he dicho que uno a los hijos les da tiempo y ejemplo. tiempo y Bueno, ejemplo. y educación, pero si no puede, tiempo y ejemplo. Dedíqueles tiempo, hable con ellos, de, pasee con ellos, llore con ellos, ría con ellos, pero denles tiempo. Y mucho, y mucho tiempo, todo el tiempo que pueda. Porque es que ahora las generaciones dicen, no, es que yo a mis hijos les doy tiempo de calidad. No, no, no tiene que dar de todo. Porque es que cuando hay de todo, tiene alegrías, tristezas. Cuando usted tiene poquito tiempo, intenta siempre ser la cara Uy, payaso, la cara acabas amable. de, acabas de desbloquear algo bien grande y es ese mito del tiempo de calidad romantizado y preparado y prefabricado, donde nos vamos a ver un rato para ser felices y para mostrarte lo bonito. No, Sí, hay que estar en el ocio, hay que estar en el aburrimiento con los hijos, en la fila para que lo atiendan, y a uno lo en tienen el que ver, sufrimiento, en el berraco. examen que perdió. Cómo le da uno piedra y controla la situación y no se deja gobernar. Eso es enseñanza, eso es ejemplo. Uf, Y entonces cuando usted solamente tiene tiempo poquito para darles que de calidad, usted no puede tener espacio para estar berraco. Usted tiene que ser cara de Jorge Barón, entreteniendo a los hijos todo el tiempo y siendo la cara simpática de la familia. Y entonces es un tema feliz. Te con voy el a, te, peligro de que los tiras a una realidad cruel si estuviste haciendo una burbuja prefabricada. Voy a empatar un poquito forzado ese comentario con otro que hiciste ahorita de la canción. Yo creo, Andrés, que vos y yo que somos amantes de la música y más allá de la música de los discos o LPs o de 33 o CDs y demás, primero a uno le costaba trabajo adquirir el disco. O sea, tenía un esfuerzo tuyo a poner la música. Entonces, cuando comprabas el disco, cuando decides comprar el disco, tenía que tener un proceso de selección y de decir No, esto era un exactamente ritual. necesito este porque no, pero porque es que no tenías una plata infinita para comprar todos los discos que quisieras, sino que tengo 5 pesos de la época y tengo que escoger entre el disco de los Bee Gees o el de Donna Summer. ¿Cuál le gusta más, compadre? Punto. Entonces, ahí había un proceso de selección. Segundo, te había costado un esfuerzo, había salido, no salían canciones a raudales, sino que salían de vez en cuando. Entonces 14 usted cortes. manoseaba el disco y lo volteaba y lo leía y los gringos tenían no la bolsita, el LP no venía en una bolsita de plástico o en una bolsita de papel, sino que era una bolsita de papel impresa donde estaban las letras. Entonces uno sacaba el disco con mucho cuidado y procedía a intentar entender qué era lo que decían las canciones en inglés, pues porque de inglés ni borro, ¿cierto? Mm, Entonces creo que ese manosear, esa conciencia, mejor dicho, ese cuidado de las cosas, te permitía fijar en la memoria mucha más información. También vos sos un poquito más chiquito que yo, pero te tocó la libreta de teléfonos. claro, Y claro, entonces eso sí. usted, había libreta de teléfonos en la casa, usted tenía su libretica de teléfonos con todos los teléfonos, pero en la billetera guardaba una libretica de teléfonos chiquitica Más para el chiquita. plan del fin de semana. Y ahí tenía a los que tenía que llamar para ponerse de acuerdo con quién iba a salir el fin de semana, a la muchachita, a la amiga, lo que fuera,
por la libreta de teléfonos. Y usted muchas veces terminaba aprendiéndose los teléfonos. ¿Quién se sabe los teléfonos de ahora? Ah, Pues porque es que con este aparatico nos facilitaron la vida y yo ya no tengo que pensar y yo ya no tengo que ejercitar la memoria para aprenderme las ¿Cómo, cosas. cómo Eso está en pasa con riesgo Spotify. la memoria y la escritura? Sí, Eso no se puede perder. Y cuando digo escritura es manuscrito. El manuscrito está en peligro. Y la memoria. Y mira que ahorita que haces ese comentario, nunca te respondí la pregunta y nos quedan unos minutos y no quiero cerrar sin respondértela. Y es que hay un señor de Medellín que se llama Elkin, que tiene en la calle 17 con carrera octava un almacén que se llama Cosmos. Y sí, Cosmos es una zapatería. Pero detrás de los zapatos de Cosmos, Elkin ha decidido y por más de 50 años ha vendido discos. Entonces allá era que iba yo con mi papá, íbamos a la rumbita, a Codiscos, a Tango Discos, a los almacenes de discos. Pero ir donde Elkin suponía una aventura más, porque si tú ibas a cualquier otra y decías quiero Astor Piazzolla o quiero Bee Gees, estaban. No, esto tenía que pasar uno de las primeras vitrinas de zapatos y empezar a ojear. Y empezar a ojear. Y ahí pasa una cosa maravillosa que todavía estos, bueno, cuando lo pones en modo aleatorio te puede pasar, pero tú compras un disco por dos o tres cortes y sí. sale uno que nunca jamás habías escuchado, que es para el corte 5 del lado o el corte 4 del lado, y esa es la canción que te gustó. Eso es, y algo que me pasa a mí es que digo, y esta canción está buenísima, y es una canción por ahí del año 72 del año 69. Digo, yo estoy recibiendo esto como música nueva y coexistió Sí, conmigo toda la vida. Esa magia, eso todavía no, la tecnología no me lo ha quitado y es una maravilla para quienes es nos que, gusta eso. es que mira lo que pasó el viernes pasado. Me compartiste una canción de, de Bobby Caldwell. Ujú. Yo la había oído, pues no tenía ni idea quién era este man. Pues tenía memoria auditiva de la canción y fue un descubrimiento reciente. Y es una canción por allá de los, ¿qué? 60, 70. Sí, eso debe ser setentas, setentas, por mucho principios de los 80, pero no es más de ahí. Y llevaba con nosotros 45 años esa canción y no. Sí, sí. Pero entonces mi conclusión, y estaba pensando como en lo del podcast, en lo de los discos y demás, y es que la atención, la posibilidad de prestarte atención que te genera conciencia. Esa es la forma como en la que uno es como consciente de la vida. La atención nos deja saber que estamos vivos. Sí, sí. Rick, gracias por el espacio de hoy. Vamos a ponerlo Bacano. que la gente lo escuche. En la memoria de tu papá, hombre, Andrés. Gracias, Rick. Hey, Que